Saludos, mi nombre es Rosalina. En el siguiente resumen le voy a hablar un poco con respecto a la defensa de los derechos hereditarios, esto correspondiente a la materia de derecho sucesoral, comenzando en el caso de la defensa. Bueno, estas son acciones o las acciones son un tipo de defensa que pueden ser en los herederos con respecto al patrimonio de cuyo estas acciones son las derivadas de las relaciones de los herederos entre sí, como el cobro en caso de incumplimiento de uno de ellos, la obligación de contribuir con su porción a los gastos necesarios para la conservación de las cosas comunes, de colación tendente a la reconstrucción del patrimonio hereditario, de partición o división de las cosas comunes y la intelectual de restitución de la posesión. La querella intelectual de amparo no es procedente en el caso de los comuneros, entre los comuneros, y las acciones derivadas de las relaciones de los herederos y los terceros. Estas acciones se pueden dividir en dos categorías, lo que es tercero frente a heredero y heredero frente a tercero. En el primer caso, bueno, las acciones procedentes en caso de que estos se nieguen a cumplir las obligaciones y cargadas de la herencia, lo que debe hacerse en proporción a su cuota hereditaria, salvo que el testador haya dispuesto otra cosa. Igualmente se refiere a los herederos que están obligados a satisfacer las deudas y cargas hereditarias personalmente, en proporción a su cuota, hipotecariamente por el todo, salvo sus recursos, si hay lugar contra los herederos en razón de la parte con que debe contribuir. En el caso de los herederos frente a terceros, bueno, en caso de que estos realicen actos lesivos a los derechos de propiedad o posesión de aquellos, en estos casos sí son perfectamente ejercibles las acciones del propietario y del poseedor, obviamente, previo cumplimiento de los requisitos de procedibilidad. Otra manera es la colación e imputación, es decir, otra forma de defensa es a través de la colación y la imputación. En el caso de la colación, es una institución garantista para que se haga la repartición equitativa entre los coherederos, evitando la inequidad, es decir, busca equiparar la partición de los bienes. Por ejemplo, si un padre tiene 3 hijos y durante su vida poco a poco le fue donando sus bienes a uno solo de sus hijos, con lo cual el legislador, en busca de la equidad entre todas las partes, buscó la forma para que aquellos hijos a los que nunca había donado nada, al momento de su muerte también se beneficien de esos bienes que en vida pues le donó el padre a uno solo de los hijos, por lo cual crea pues la figura de la colación. Así el artículo 1083 del Código Civil establece que el hijo descendiente que entre en la sucesión, aunque sea a beneficio de inventario junto con sus hermanos y hermanas, o los descendientes de uno y otra, deberá traer a colación todo cuanto haya recibido el de cuyos por donación, directa o indirectamente, excepto que el donante haya dispuesto otra cosa. Es decir, la obligación en que se encuentran los coherederos descendientes de un descendiente común que concurran con otros a la sucesión de aportar a la masa hereditaria determinadas liberalidades recibidas del causante antes de la muerte de este, a fin de que los otros herederos participen proporcionalmente en ella. Cuando hablamos de herederos, bueno, debemos pensar que por lo menos han de ser dos las personas pues, que vayan a heredar, pues, porque no tendría sentido aplicar esta figura si fuera una sola persona. Las personas pues, que tienen derecho a acceder a la colación son los descendientes coherederos o los descendientes de estos, o consiguiente las personas o las personas que tienen derecho a acceder a la colación tiene que reunir dos características, dos requisitos, que sería ser descendiente y ser heredero.
respecto a los elementos que caracterizan a la colación, estos son que responden a la exigencia de la igualdad de trato entre algunos coherederos y es una operación previa a la partición a objeto de reintegrar el patrimonio hereditario, las donaciones hechas por el causante a algunos coherederos. La finalidad, como más o menos ya lo he comentado, es lograr la igualdad de trato entre los coherederos y los descendientes del decuyo a los fines de la partición de los bienes hereditarios. Y esta se fundamenta pues, en la presunta voluntad del causante, la cual al donar pretende dar al futuro heredero un anticipo de lo que le corresponde en la sucesión. Esto implica que tales donaciones deben tener en cuenta al momento de su muerte, ya que el causante pudo haber dispensado de la obligación de colacionar al coheredero descendiente y donatario siempre que se respeten los límites de la legítima. Es decir, el padre no hizo más que en vida darle una parte de lo que le correspondía a la persona heredera en cuestión. Los modos de efectuar la colación, según lo que dispone el artículo 1097 del Código Civil, dispone que una forma es presentando la cosa en especie, esto es trayendo la cosa bien recibido en donación al caudal hereditario, y la otra forma es haciendo que se impute su valor a la respectiva porción, imputando el valor de la cosa a la propia cuota, es decir, el heredero conservaría la cosa o el bien. En el caso de la imputación, pues es la aplicación de bienes o valores a las porciones o cuotas hereditarias correspondientes. Existen dos puntos de vista en el caso de la imputación, lo que es la imputación propia, que no es otra que aquella cuando el legitimario pide la reducción de las donaciones y posesiones testamentarias hechas por el causante a favor de otro, de calcular cuánto ha recibido el mismo del difunto a título de donaciones o legado e imputar su cuota a la legítima. Por ejemplo, si el causante tenía 3 hijos, Pedro, María y Jorge, a Pedro le donó en vida un inmueble y una gandola, y a Jorge le donó un inmueble y un carro. Pedro se percata pues, que el inmueble que le fue donado a Jorge es más costoso que el suyo. Este tiene derecho de pedir que se traiga a colación los bienes de Jorge, pero igual debe llevar a colación los propios, es decir, el inmueble y la gandola, donde se contarán estos bienes como si fueran parte de su legítima. Obviamente, esto beneficiaría a María, quien no recibió donación del causante en vida. Con respecto a la imputación verdadera, es un modo de colacionar tal como lo estipula el artículo 1097 del Código Civil, que establece que la colación se hace, se va presentando la cosa en especie, sea que se impute su valor a la respectiva porción, a la elección del que hace la colación. En este caso, por ejemplo, el causante le donó al primero, en este caso a Pedro, por ejemplo, 2 apartamentos, pero además de esto, la herencia cuenta con una cantidad importante de dinero que supera en creces el valor de los 2 apartamentos donados a Pedro. Esto tendrá 2 formas tendrá 2 formas de colacionar esos bienes. La primera, por vía de imputación, entregando los inmuebles como tal en especie, y la segunda posibilidad que tiene es, al saber cuánto le corresponde el dinero que dejó el decuyo, pedir que le descuenten el valor de los inmuebles de esa cantidad y le den lo que le resta del mismo. Bueno, eso es básicamente algo general con respecto a la manera de accionar o la forma de defensa con respecto al derecho hereditario. Bueno, muchas gracias.